Dios les bendiga, buenas tardes a todos, ¿no es cierto? No alcanzo a conocer a todos, pero tengo entendido de que ya llevan tiempo con el pastor Franklin, ¿no es cierto?, capacitándose en lo que era evangelismo, y ahora vamos a hablar de lo que es discipulado, que en realidad son dos de los quehaceres más importantes de la iglesia. Así que, bueno, no sé qué referencias tendrán de mí. Rápidamente les comento nomás. Yo soy pastor de discipulado acá en Quillota, en Iglesia en tu Ciudad, donde el pastor Franklin es el pastor principal. Ya llevamos más de 5 años trabajando acá en la iglesia, pero con Franklin trabajando desde hace mucho más tiempo. Mi esposa, Romina, ella está a cargo del Ministerio de Iglesia de Niños, así que también ahí hay un trabajo fuerte de discipulado respecto a los niños, así que esa es como una temática completamente aparte que se podría abordar más adelante, lo que es discipulado hacia niños, y ahí hay un trabajo tremendo de equipo, de sistema, de cultura, así que ahí también hay algo que también está a disposición. Y nosotros con el pastor hace mucho tiempo atrás hemos estado muy inquietos respecto a cómo poder tener un discipulado lo más bíblico posible y cómo también tener las herramientas más prácticas en la iglesia local, ¿no es cierto? Y Dios nos ha bendecido con varias cosas bien interesantes, con ensayo y error, porque en algunas cosas no le hemos atinado y otras cosas Dios nos ha sorprendido. Y algunas de las cosas que en la iglesia ha estado sucediendo respecto al discipulado, así como de cuenta desde ahora, mirando un poco hacia atrás, estamos trabajando con un discipulado que se llama Circuito J, que es un discipulado destinado a los nuevos creyentes, que es un material que nosotros escribimos acá en la iglesia después de varios años de ir procesando un poco esa parte. Y ese discipulado, bueno, tuvimos hace tiempo atrás la oportunidad de compartirlo con las iglesias de Uruguay, y ahí también les capacitamos en cómo usar ese material. Otra de las cosas que la iglesia está haciendo ahora a través del Ministerio de Discipulado es que lanzamos una revista que se llama Discipulado 12, que esa revista es digital, gratuita completamente, sale cada 2 meses, ya van 3 números ya. Bueno, el primer número que lanzamos fue con una entrevista al pastor Miguel Soares, y el segundo número hablamos con el pastor Esteban Escobar, y este tercer número hablamos con el pastor Nicolás Marulla, ya una de las autoridades del Cono Sur. Y así tenemos otro número especial para diciembre, que se viene ya como una semana más, donde va a haber un material gratuito también para que ustedes lo puedan usar en las iglesias, que es sobre Navidad, un estudio bíblico que pueden usar en 4 semanas, 2 semanas, según como ustedes estimen conveniente. Esas son algunas de las cosas que hemos hecho a nivel de discipulado, además de estar afinando mucho el sistema nuestro de cómo discipular la iglesia. Y justamente lo que vamos a hablar hoy día, y yo le decía al pastor Luis ahí que va a ser necesario esta sesión y otra más, vamos a hablar del discipulado en 2 aristas, ¿sí? Porque el discipulado es una temática, es un tema que pasa en las iglesias locales que muchas veces se reduce a algo muy pequeño que no refleja realmente lo que es el discipulado hoy. Así que en base a eso yo les voy a estar compartiendo hoy día. Y Pastor Luis, no sé si usted me permite compartir pantalla para... ¿Sí? Creo que ahí está. Y aquí yo les voy a mostrar un Power bien sencillo para que ustedes vayan ahí tomando algunos apuntes, y obviamente después yo se los puedo enviar sin ninguna dificultad. Entonces la idea de hoy es hablar del discipulado, pero antes de entrar de lleno en la materia, en lo que yo les quiero compartir en esta sesión, quiero que podamos dialogar rápidamente algunas preguntas que van a ser como una especie de diagnóstico más reflexivo en realidad, de cómo nosotros estamos respecto a ciertas nociones del discipulado y cómo eso funciona en nuestra iglesia local, que eso es muy importante, ¿ya? Así que aquí usted abra el micrófono, yo voy lanzando pregunta por pregunta y vamos conversando. ¿Les parece? La primera pregunta sería, ¿cómo ustedes describirían el discipulado? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de discipulado? ¿Cuáles son las características del discipulado en la iglesia? Tiene el micrófono abierto. Buenas tardes, profesor. Mi nombre Bueno. es Ivonne. En nuestra iglesia siempre se ha hecho discipulado, sobre todo para los nuevos convertidos, pero se hace en formato de clase, en una sala de clase. Eso es lo que más se estila, aunque hay muchos hermanos que hacen de forma personal discipulado
con algunos hermanos o en sus lugares de trabajo, en su lugar donde viven. Eso, profe. Ya. Ok, gracias, gracias, mi hermana. ¿Alguien más? ¿Cómo describiría el discipulado? Así en general, en general. Ni siquiera pensándolo, como la hermana ya nos dio varias pistas de cómo funciona la iglesia, y también ustedes lo pueden pensar desde el punto de vista del discipulado a nivel de descripción, a nivel de quizás conceptos. ¿Cómo lo describirían? Yo Profesor, lo... profesor, perdón, perdón. Para mí es como el discipulado es como algo más integral. Es como, es más que nada estar con la persona, dedicarle más tiempo a la persona, educarla. Es como más integral. Así yo veo el discipulado. Es como un pastorado finalmente, ¿ah? Yo lo veo así. Ya. Porque Jesús estaba con sus discípulos, tenía tiempo con ellos, estaba con ellos, compartía con ellos, y el discipulado de Jesús era mostrarle a los discípulos lo que él hacía para luego entregarles la lección. Yo entiendo el discipulado como estar con la gente y educar a las personas. Así lo entiendo yo. Eso. Gracias, gracias, hermana. Pastor Ahora yo. Enrique. Sí. Sí, yo comparto la opinión de la hermana Gloria en el sentido de que es un grupo pequeño, ¿cierto? No tan, tan grande, donde un maestro, ¿cierto? Alguien que ha pasado también este proceso, transmite vida a sus alumnos, ¿ah? Transmite experiencia, etcétera. Entonces, es muy vital esto en las iglesias porque a veces hay iglesias muy grandes, pero la gente no se conoce, son asistentes nomás, pero no son discípulos. Entonces, me gusta mucho el modelo que tienen ustedes, que ha logrado, ¿cierto?, conectarse con Quillota y muchos otros sectores. Así que eso por mi parte. Gracias, pastor. Gracias. Miren, otra pregunta que está relacionada con la primera. Si ustedes ya han dado una descripción respecto a lo que es el discipulado, cosas que ya están pasando quizás en su iglesia, y a lo mejor no, porque a veces podemos tener nociones de discipulado que no están aconteciendo necesariamente en la iglesia local. La pregunta segunda sería, entonces, esa descripción que ustedes dieron, ¿se ajusta a lo que sucede efectivamente en su iglesia local? Y esa es una pregunta que hay que responderse con un sí, con un no prácticamente, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes igual han dado varias luces de lo que es el discipulado, pero del punto de vista no esencial, sino que del punto de vista de la práctica, y está bien eso porque el discipulado también tiene una práctica que se reconoce. Pero hay que entender el discipulado desde el punto de vista desde lo más esencial, desde lo que, bueno, en este caso el modelo de Cristo nos presenta, que ahí también se dio algún atisbo al respecto, una de las hermanas mencionaba respecto a cómo Jesús pasó tiempo con sus discípulos, ¿ya? Pero la Biblia nos entrega, y especialmente la iglesia del primer siglo, nos entrega una panorámica bien interesante respecto a lo que es el discipulado. Y si eso lo fundamentamos y lo unimos a lo que Cristo ya venía enseñando y que venía mostrando, nos damos cuenta que el discipulado es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos, pero al mismo tiempo las prácticas que tiene el discipulado en la iglesia local son bien definidas. Y de ahí no nos podríamos mucho mover. Sí podemos innovar en las metodologías, podemos innovar quizás en los currículos, pero en general Jesucristo ya dio un parámetro bien claro respecto a cómo funciona el discipulado y la iglesia del primer siglo encarnó muy bien también cómo el discipulado es efectivo también en función de compartir el evangelio. Porque una tercera pregunta es clave también. Aquí una pregunta también para que ustedes con micrófono abierto me puedan decir cuáles son las falencias que ustedes ven del discipulado en su iglesia local. Porque esta pregunta duele, incomoda. Créanme, esta pregunta nosotros con el pastor Franklin la hacemos cada año, de muchas formas. Siempre nos estamos preguntando, ¿qué nos falta? ¿Qué hay que ajustar acá? ¿En qué estamos al debe? Y estamos todos los años haciendo esta pregunta, no porque seamos masoquistas, para nada, pero que nosotros queremos mejorar la forma en la cual expresar el discipulado. Entonces, esta pregunta, si alguien ¿cómo se llama? Me comparte, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las falencias que hay del discipulado en la iglesia local en la cual ustedes pertenecen?
Pastor. ¿Sí? Sí, bueno, como decía mi hermana Ivonne, mi hermana Gloria, en general yo creo que lo que nos ha faltado a nosotros, pues, y partiendo como mea culpa, es la cercanía, la relación, la convivencia. Si en cierta forma hay hermanos que sí conviven, son cercanos, se relacionan, en general como iglesia no lo hacemos, no lo hacemos. Y dado que nos enfocamos en un discipulado más formal, generalmente las necesidades se pasan por alto, las necesidades personales de ajuste, de crecimiento, porque cada persona tiene una realidad propia. Entonces, de cierta manera, funcionamos como el colegio antiguo, que norma para todos de la misma manera. Y claramente nos falta eso, nos falta tener esa capacidad de cada uno de nosotros poder acercarnos a alguien y poder discipular a alguien. Siempre apuntamos al número, apuntamos a la cantidad, apuntamos a lo que produce más fruto, pero este trabajo siempre se requiere que sea de persona a persona. Ya, gracias, Pastor, por eso. Una persona también respecto a esta pregunta, falta una sola y ahí vamos a pasar a otro, pero este diagnóstico es muy importante porque no podemos partir tan en seco. ¿Cuál creen ustedes que son las falencias del discipulado en su iglesia local? Piénselo también no como quizás algo malo que esté pasando, sino que algo que se puede mejorar, algo que se debe ajustar, algo que se debe adoptar. Véanlo en todas esas aristas. ¿Cuáles podrían ser esas falencias? Ya, no se preocupen. Ahora, fíjense este detalle. Y aquí esto es muy importante. Y aquí esta es una tarea que ustedes tienen que hacer, pero como equipo, cuando se reúnan, en este caso, pastores con sus equipos de maestros, o el que la persona que está a cargo de lo que es la enseñanza o el discipulado de la iglesia, es muy importante que estas dos preguntas ustedes se las lleven. ¿Cuáles son las falencias del discipulado en mi iglesia local? ¿Y qué ajustes deberíamos hacer para mejorar eso? Porque toda iglesia necesita siempre estar ajustando el discipulado. ¿En qué sentido? Hay necesidades que van a ir variando en el tiempo. Hay grupos de hermanos que van a ir también generando mayores compromisos y otros que van a ir generando menos compromisos. Hay mover de Dios en las iglesias locales donde Dios nos va a llevar a salir un poco de la comodidad en la cual muchas veces nos quedamos, todos los seres humanos en realidad. Y ahí también el discipulado tiene que estar al servicio del mover de lo que Dios está haciendo ahí en la iglesia. Entonces, esas preguntas son muy importantes, más que solamente saber qué es el discipulado o qué es lo que hacemos acá nosotros para discipular a alguien. Es muy importante tener una mirada mucho más global, y esas dos preguntas son claves, porque insisto, son incómodas, pero son importantes de hacer. Bueno, Jesucristo siempre hizo preguntas incómodas, así que era con su qué y era importante que los discípulos vivieran ese proceso. Pero las falencias del discipulado, insisto, no significa que todo esté malo para nada. Significa que hay cosas que pueden estar sucediendo, pero que se deben ajustar o se pueden mejorar. O significa que hay cosas que no hemos visto o no hemos hecho, pero que fácilmente se podría arreglar eso. Y ahí está el tema de qué ajustes nosotros deberíamos detectar para decir, ya, mira, aquí hay que hacer un giro, aquí hay que hacer un pequeño cambio, acá hay que sacar esto, ¿no? Acá hay que cambiar esto otro. Ahora, si ustedes están acá conmigo, en este caso con el pastor Franklin, es porque de una u otra manera han detectado que hay cosas que podrían mejorar en las iglesias locales de cada uno de ustedes, y eso es bueno. Esas mejoras continuas son parte importante también incluso de lo más esencial del discípulo. Entonces, aquí ya entramos de lleno, y esto ustedes lo pueden apuntar si quieren. El discipulado, desde el punto de vista bíblico, y esta es como la primera aproximación que les quiero hacer, es así de esencial. El discipulado consiste en yo siguiendo a Jesucristo. Eso es el discipulado. Yo siguiendo a Jesucristo. Es seguir a Cristo. Eso es lo más esencial y lo más bíblico que ustedes van a encontrar en el Evangelio respecto a lo que es el discipulado. Yo, como Cristian Lobos, siguiendo a Jesucristo. ¿Sí? Cada uno de ustedes siguiendo a Jesucristo. Cada iglesia local que está aquí representada siguiendo a Jesucristo. ¿Sí? Porque el discipulado parte con un llamado. Mateo capítulo 4, cuando Jesucristo tiene el primer encuentro con los discípulos, que luego iba a llamar como tal, y les pide la barca a Pedro, ¿no es cierto? Bueno,
ahí hay todo un tema que Jesucristo tiene con Pedro y lo que Pedro había estado haciendo, que había estado pescando y no había sido buena la pesca, y Jesús le dice, tira la barca más adentro, después de haber enseñado en la barca. Ahí ocurre una tremenda pesca, ¿no es cierto? Y Pedro dice que cae en el suelo de rodillas diciendo, soy un pecador. Y Jesucristo hace el llamado, esa es la primera vez que Jesucristo llama a sus discípulos, en este caso a Pedro, con los que estaban ahí, y le dice, vengan, síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Ahí hay tres cosas importantes que Jesucristo establece, y ahí comienza el proceso de discipulado. Primero, el discipulado comienza con un llamado de Jesucristo a que yo le siga a él. Vengan y síganme. El discipulado siempre comienza con Jesucristo. El discipulado siempre se sostiene por Jesucristo y el discipulado termina en Jesucristo. Ustedes sacan a Jesucristo del discipulado y no hay un discipulado real, bíblico, o al menos un discipulado que el Evangelio nos enseñe. Porque es interesante que nosotros podemos enseñar muchas cosas en la iglesia, desde el punto de vista del contenido, pero no necesariamente estar discipulando a la iglesia como Jesucristo nos enseña que hay que discipular. Podemos enseñar muchas cosas a nivel de contenido en la iglesia, pero no necesariamente estar acercando a la gente a una relación más profunda con Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que hilar fino en muchos aspectos nuestras prácticas de discipulado a la iglesia local. Entonces, Jesucristo dijo, vengan y síganme. Primer elemento fundamental del discipulado, y que de hecho el Mateo capítulo 4 es la primera aproximación a luego lo que sería Mateo capítulo 28, con la Gran Comisión. Así que eso tenganlo presente. Esos dos pasajes son importantes, van muy conectados, no lo vemos así, pero cuando entendemos lo que es el discipulado nos damos cuenta que Jesucristo ahí ya estaba dando las bases de lo que era la Gran Comisión luego al final de su ministerio acá en la tierra. Entonces, primero, el discipulado es yo siguiendo a Jesucristo, yo siguiendo a mi maestro, y el discipulado parte porque Jesucristo me llama a seguir. Él me hace esa invitación, ¿sí? Segundo, Jesucristo mismo dice que yo los haré. Hay un elemento importante. El discipulado, el segundo elemento más fundamental que tiene, es el elemento transformacional. El discipulado no solo me debe informar, el discipulado me debe transformar. Si en mi iglesia local yo puedo haber leído la Biblia 10.000 veces, yo puedo haber hecho tremendos estudios teológicos, pero mi vida espiritual está exactamente igual y no hay ninguna transformación real del punto de vista de frutos, del punto de vista del carácter de Jesucristo en mí, del punto de vista de la forma en la cual yo amo, del punto de vista de la forma en la cual yo me comprometo, significa que yo no estoy apuntando a un discipulado transformacional. De hecho, Jesucristo cuando le dice a sus discípulos que, bueno, por esto ustedes los van a conocer que son mis discípulos, por cómo se aman los unos a los otros. Y nosotros bien entendemos que el amor que Jesucristo deposita en nuestra vida luego tiene que ser expresado. Pero ese amor que ha sido entregado a nuestra vida genera transformación. La cruz genera transformación. El amor de Cristo en la cruz genera transformación. Entonces, el discipulado no solamente me puede dar datos bíblicos, el discipulado me tiene que llevar a que mi vida sea transformada por la obra del Espíritu Santo. Y esa es la evidencia, de hecho, más contundente de que el discipulado está siendo efectivo y está siendo un discipulado bíblico, un discipulado sano. Y el tercer elemento, que aparece en el mismo capítulo 4, ahí de ese pasaje que le estoy mencionando, dice Jesucristo, vengan y sigan, seguir a Cristo. Segundo, yo los haré, transformación, pescadores de hombres. Ahí está el tercer gran elemento del discipulado, que algunos ya lo mencionaron, que es yo como discípulo de Jesucristo estoy diseñado ahora para ser más discípulos de Jesucristo. Un gran fruto de mi vida, además del amor, ¿sí? Además del amor, del cómo nos amamos los unos con los otros, es yo soy un discípulo que está siendo discípulos de Jesucristo. Entonces, háganse la siguiente pregunta. Fuera de la formalidad de nuestras iglesias locales de una clase, por ejemplo, es ¿a quién estoy discipulando ahora? Esa pregunta es clave. Yo soy maestro en mi iglesia, pero yo no respondo esa pregunta desde mi rol de maestro, yo respondo esa pregunta desde mi rol de discípulo de Jesucristo. ¿A quién estoy discipulando ahora? ¿A quién he estado acompañando en la fe? ¿Con quién estoy leyendo la Biblia junto a esa persona? ¿Con quién estoy orando y le estoy enseñando a orar? ¿A quién estoy invitando a servir y quiero que vea cómo hay que servir en la iglesia? ¿A quién estoy acompañando en procesos de la vida importantes que están teniendo en alguna etapa, en una temporada de esas personas? O sea, el discipulado es tan claro que la gran comisión es, por tanto, vayan y hagan discípulos. Eso es para todos.
Por ende, la pregunta que un discípulo, todos los que estamos acá, tenemos que hacer no es, bueno, ¿a quién estoy discipulando ahora? Y eso aparece netamente en Mateo capítulo 4. Vengan y síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Entonces, el discipulado más esencial, Jesucristo lo enseñó así: síganme, porque mientras me siguen, yo los transformo. Y mientras yo los transformo, yo los envío. Y fíjense, cuando digo yo los envío, es que ustedes tienen que regresar a todo lo que el pastor Franklin les enseñó antes. Que ahí está el evangelismo. Y el evangelismo 1-1, relacional, ahí ustedes coloquen el apellido que quieran. Pero el discipulado y el evangelismo no va uno por acá y otro por allá. Bueno, sí, porque ese es el modelo de Jesucristo. Él evangelizaba, él compartía del reino, él acercó el reino de Dios acá, lo encarnó, acercó a la gente al Padre Celestial, pero él también los discipuló, también los acompañó. ¿Sí? Y él, cuando se fue, dejó a su Espíritu Santo, que él nos sigue discipulando. Entonces, el discipulado, esencialmente hablando, lean Mateo capítulo 4, y el discipulado desde el punto de vista de las prácticas del estilo de vida, Mateo capítulo 28. Y ahí está la conexión de todo un evangelio en todo el ministerio que Jesucristo nos enseña acá. Entonces, vayan haciéndome preguntas por si acaso, ahí entre medio, no me interrumpan menos, sin ningún problema. Entonces, el sistema de discipulado de las iglesias locales, ideas generales, y esto es importante que ustedes lo tengan presente. Primero, el discipulado no es una parte de la iglesia, es el todo. El discipulado no se reduce a una clase de escuela dominical, es mucho más que eso. ¿Sí? Segundo, el discipulado debe permear toda práctica ministerial. Me gusta el verbo permear, a mí yo lo ocupo mucho, porque siempre tengo la noción de cómo, por ejemplo, el agua puede permear una muralla entera que está con grietas o que tiene ciertos accesos, ya que puede penetrar más allá, que puede cubrir. O sea, el permear es una acción de muchos niveles. Entonces, el discipulado no se puede reducir a solamente leer un libro o solamente ocupar un material, sino que el discipulado en una iglesia debe permear toda práctica ministerial. ¿Qué quiere decir eso? Que los que están cantando en la iglesia, los que están siendo ministros de alabanza, el ministerio de alabanza, tiene que estar en un constante discipulado a nivel de estilo de vida, a nivel de formación bíblica en la iglesia, pero también su práctica debe expresar ese discipulado, debe permearse. O sea, que cuando un ministro de alabanza esté ministrando, tiene que ministrar no de cassette, como digo yo, en el sentido de que no repita lo que ya dijo alguien, algún salmista por ahí en el CD o el concierto, sino que traiga la Biblia, traiga el Evangelio al momento de ministrar. ¿Sí? Que no sea solamente levanta tus manos, sino que nos dé una contundencia en la alabanza, porque la alabanza también tiene que discipularme, no solamente tiene que inspirarme. ¿Sí? Que el hermano que está barriendo en la iglesia, su actitud debe venir de una relación en la cual él está siguiendo todos los días a su Maestro Jesucristo. Entonces ya no es un hermano que está barriendo y que cree que barrer es lo más fome que hay en la iglesia, sino que el hermano está sirviendo en la iglesia y ese servicio que está haciendo lo hace con amor, lo hace con una disposición que tiene que ver con invertir su vida en el reino. Y ahí me refiero a que debe permear cualquier tipo de práctica ministerial. En tercer lugar, el discipulado no se reduce solo a los nuevos creyentes. Y sobre eso vamos a estar hablando la próxima semana, ¿sí? Porque eso es otro tipo no otra cultura, pero otra cara de la cultura del discipulado que también hay que trabajarla con más detalle. ¿Sí? El discipulado no es algo por lo cual se pasa. Ustedes se han dado cuenta que nuestro lenguaje en la iglesia es ¿pasó por el discipulado o no pasó por el discipulado? Pero el discipulado en definitiva es, claro, yo a lo mejor fui parte de una sesión, de una serie, de un estudio y está bien. Pero el discipulado no es algo que nosotros pasamos y ahí quedé, sino que el discipulado es algo que dura toda la vida. Primero, Cristo nos está discipulando todos los días. La iglesia local debe proveer un discipulado constante a nuestra vida. Y recuerden lo que decía el apóstol Pablo, que nosotros también debemos predicarnos el Evangelio. Y de hecho, todas las cartas del apóstol Pablo estaban dirigidas a la iglesia local. Donde el apóstol Pablo, ¿qué les escribía? ¿Qué les recordaba? El Evangelio de Jesucristo. Entonces el discipulado es algo que dura toda la vida. El discipulado no es comentar la Biblia, es más bien trazarla bien, comunicarla con efectividad y llevarla a la práctica. Eso es muy importante, son 3 elementos más metodológicos quizás, pero que tiene que ver mucho con la práctica del maestro en este caso, del predicador, del pastor, pero de cualquier hermano que está discipulando a alguien y que le está acompañando en la fe. Y por último, el discipulado no es algo distinto o separado al evangelismo, también es un todo. Entonces, ahí ya hay una panorámica y ideas generales respecto a lo que es el discipulado. Y yo no sé si ustedes
Esto les quiebra quizá algunos esquemas, confirma otras cosas que ustedes han vivido, que han estudiado, que han conocido. No sé cómo vamos ahí. Quiero escucharle un poquito ahí comentarios, preguntas que tengan en esta parte. Él me dice, yo les doy el tiempo. Si no, continuamos nomás. Ya, ahí vayan juntando las preguntitas nomás y ahí me van diciendo después, ¿ya? Entonces, miren, el discipulado tiene 3 fundamentos importantes que el pastor Franklin los habló con ustedes, pero que son parte también del discipulado, y que tiene que ver con el aspecto informacional, el aspecto relacional y el aspecto transformacional. De hecho, estos 3 aspectos yo los estuve conversando con el pastor Nicolás Marulla cuando yo lo entrevisté para la revista, y ocurrió una muy buena conversación en función de esto, y de hecho él me planteaba el tema del aspecto relacional, ¿sí? Y esto es interesante porque nosotros debemos admitir que los paradigmas de discipulado que nosotros todavía trabajamos en nuestras iglesias locales descansan mucho en el pilar de lo informacional, de entregar información bíblica, que está bien, la Biblia entrega información, en la Biblia hay un dato informacional que yo necesito saber, contextos, por ejemplo, cultura, época, conceptos teológicos, cronología, esos datos son importantes porque me permiten ubicarme, ¿ya? Pero no puede reducirse y descansar el discipulado de mi iglesia local solo en el aspecto informacional, ¿sí? Hace falta un aspecto relacional, y ahí un poco lo que ustedes decían, este 1 a 1, este estar más cerca, ¿ya? Porque de hecho el discipulado de Jesucristo partía desde lo relacional. Luego Jesucristo informaba las verdades del reino, lo hacía a través de parábolas, a través de conversaciones cotidianas, pero luego también Jesucristo llevaba a la gente al aspecto transformacional. Sus parábolas siempre terminaban, bueno, la gran mayoría terminaba diciendo, ahora ve tú y haz lo mismo, o sea, ya pues ahora es tiempo que lo apliques. Entonces, hay 3 fundamentos culturales que nuestras iglesias debieran tener respecto al discipulado, que es, debe haber un aspecto informacional. ¿Qué estoy informando a la iglesia? Debe haber un aspecto relacional. ¿Cómo los hermanos se están conectando entre sí para vivir el discipulado juntos? Y debe haber un aspecto transformacional. La iglesia está demostrando frutos, la iglesia está demostrando el carácter propio de estar siendo discipulada según lo que el Evangelio dice. Entonces, estos 3 aspectos son importantes porque cada uno de estos aspectos representa una cosita. Mire, el aspecto informacional representa el qué, ahí me equivoqué, qué debo saber, la primera, por si acaso, no es qué debo hacer. ¿Qué debo saber? El aspecto informacional tiene que ir al punto de qué debo saber. Entonces, veámoslo de esta línea. Ahora coloquemos algunos casos claros. ¿Han observado ustedes esta realidad que es lamentable? Lamentablemente en nuestras iglesias locales, ideologías se están metiendo. Una de las ideologías más fuertes que se está metiendo en las iglesias locales es el feminismo radical actual. Y el feminismo radical actual está atrayendo muchos jóvenes. Entonces usted no se extraña si de repente hay jóvenes de su iglesia, mujeres especialmente, pero también hay hombres que se suman a esto, que están de acuerdo con el aborto, por ejemplo, en las 3 causales. Y que ocupan los mismos argumentos, la misma información que entregan esta ideología. No es que el cuerpo es de la mujer, no es que este es el derecho de la mujer, no es que son los derechos reproductivos de la mujer, no, porque esto realmente es necesario, porque es un producto de una violación, y caemos en la misma retórica, en el mismo discurso de estas ideologías que en realidad no han variado mucho, han cambiado el tema semántico, pero en final es lo mismo, hermano. No se extrañen si ustedes vean cómo jóvenes de nuestra iglesia están absorbiendo esta información y la están trayendo a su corazón, a su mente, y que al mismo tiempo esto está de alguna forma empezando a aparecer en la iglesia, en las conversaciones, ¿ya? Aparece ahí en actitudes. Y luego lo que se tiende a hacer, y lo que ocurre en estos casos, es que los jóvenes intentan conciliar este movimiento, en este caso el feminismo, entre otros más, con el evangelio. Y de alguna forma creen, no sé por qué, creen que estos movimientos ideológicos le pueden ayudar al evangelio. Cuando nosotros sabemos que el evangelio no necesita ayuda de ningún movimiento ideológico y de ninguna ideología. El evangelio por sí solo ya es suficiente y es superior, lejos, a todo lo que se está proponiendo acá. Entonces, nosotros tenemos que velar con que en el aspecto informacional, tener claro
¿qué debe saber la iglesia? ¿Qué debe saber la iglesia respecto a Jesucristo? ¿Qué debe saber la iglesia respecto a la gracia, al perdón, respecto al servicio, respecto a los hábitos espirituales, respecto al diezmo? ¿Qué debe saber, más allá del dato, sino que qué información necesita el corazón de la iglesia, de cada hermano, mi mente, mi corazón, para que yo pueda tener un giro en mi vida, para que yo pueda acercarme a Dios, para que yo pueda expresar el carácter de Cristo en mi vida? El aspecto informacional es clave y nosotros tenemos la responsabilidad de intencionar el qué es lo que la iglesia debe saber. Entonces, esto ya automáticamente me saca del paradigma de, ya mire, hermano, vamos a leer los libros de la Biblia. Ni un problema, si la Biblia hay que leerla, estoy completamente de acuerdo. El tema es, ¿y para qué? ¿Qué vamos a hacer una vez que leamos la Biblia? Porque si el fin es leer la Biblia por leer la Biblia, créanme, le estamos quitando calidad al impacto de la Biblia en nuestra vida. Porque la Biblia tiene una utilidad, según a Timoteo 3:16, clarita, sirve para, y da varias cosas respecto a para qué sirve. Ese para qué sirve, ahí yo tengo que irme al tema informacional. ¿Qué debo saber yo respecto a lo que la palabra de Dios me dice para entender que yo estoy mal? ¿Qué debo saber yo para entender que tengo que hacer ajustes en mi vida? ¿Qué debo saber yo respecto a mi identidad como hijo de Dios? Es el qué debo saber yo, qué debe saber la iglesia, tiene que ver y cubre el aspecto informacional del discipulado. En otras palabras, intenciono lo que la Biblia ya tiene, lo que la Biblia ya me revela, lo que la Biblia ya me enseña, pero lo intenciono para que la iglesia sepa lo que hace falta saber desde el Evangelio. Y ya no es un dato más, ya no es leer la Biblia por leerla, sino que le estamos dando una intencionalidad. Bueno, Jesucristo fue muy intencionado en su ministerio respecto a cómo comunicaba las verdades del reino de Dios. Fíjense qué curioso, ¿eh? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera predicación? Lo primero que Jesucristo planteó a nivel de prédica en la multitud, lo primero que él predicó. ¿Se les viene a la mente? ¿Lo recuerdan? Pueden buscar en la Biblia si quieren. Porque cuando yo pregunto esto, una de las primeras cosas que me responden es respecto a el Sermón del Monte, ¿sí? Cerca, pero fíjense que lo primero que Jesús predicó fue arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado, dijo. Y eso es interesante, porque todo el ministerio de Jesucristo está fundamentado en esta premisa, arrepiéntanse. O sea, él intencionó, la primera información que entró a nuestro espíritu tiene que ver con arrepiéntanse, porque el arrepentirse implica todo lo que el Evangelio quiere decir a nuestra vida. Entonces, el arrepentimiento no es solamente desde el punto de vista salvífico, de cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, sino que el arrepentimiento es mi estilo de vida, tiene que ser un estilo de vida en el cual yo me estoy arrepintiendo, estoy reconociendo que no estoy tan bien como a veces creo, y que el único bueno acá en realidad es Dios. Entonces, ahí hay un tema intencionado de Jesucristo, donde el primer dato, la primera información que le entrega al pueblo judío fue arrepiéntanse. Y ahí parte todo el ministerio. En el aspecto relacional implica el qué debo sentir. ¿Por qué? Porque el aspecto relacional siempre tiene que ver con el plano afectivo. Y eso implica cómo yo me tengo que sentir cuando Jesucristo, o cuando la palabra de Dios, o cuando Dios habla a mi vida y me dice, oye, no es por ahí, es por otro lado. ¿Me da remordimiento o me da convicción de que necesito arrepentirme? O solamente digo, qué lata. O digo, ya, pero mejor después lo hago. El qué debo sentir implica ir a una profundidad en mi relación con Jesucristo, pero desde el punto de vista hacia la iglesia, implica que la iglesia no puede quedar indiferente a las verdades del Evangelio. Y la iglesia tiene que ser sacudida con lo que el Evangelio aporta a mi corazón, a la parte afectiva, ¿sí? A cómo yo me relaciono con mi hermano, a cómo yo me someto al liderazgo. Esos son elementos muy afectivos. Y ustedes bien saben que una persona incluso nueva que llega a la iglesia no se queda por la teología, se queda por cómo la trataron. Y el qué debo sentir, en el aspecto relacional, el discipulado tiene que enseñar, oye, ¿cómo amar? ¿Cómo tengo que amar a mi prójimo? ¿Cómo tengo que amar a mi enemigo? ¿Cómo tengo que hacer eso concreto, de forma práctica, que se pueda observar? ¿Cómo yo tengo que efectivamente servir? ¿Cuál es la disposición de mi corazón? ¿Qué tengo que sentir cuando estoy sirviendo? Eso el discipulado tiene que hacerse cargo. Y en el aspecto transformacional, esto es muy importante, aquí vienen las cosas prácticas. En el aspecto transformacional, la pregunta que siempre un discípulo tiene que hacerse, bueno, en realidad son dos. La primera pregunta que el discípulo tiene que hacerse es,
¿qué es lo que me está diciendo Dios? Cuando uno lee la Biblia, cuando uno está escuchando una predicación, qué sé yo. Esa pregunta es clave. ¿Qué me está diciendo Dios? Que eso cubre el aspecto informacional y el relacional. Pero luego viene la otra pregunta, que eso me mueve. ¿Y ahora qué tengo que hacer con lo que Dios me dice? En otras palabras, me tengo que levantar de mi asiento y ahora tengo que aplicar eso. Ahora, y esto es interesante porque la parábola que Jesús enseña en Mateo capítulo 7, cuando él dice, yo voy a comparar a un hombre sabio como aquel que escucha y hace lo que yo digo. Y él dice, es como un hombre que construyó su casa en la roca. Y nosotros cuando preguntamos entonces, ¿qué es la roca? Y todos al tiro así, sin pensar, decimos, Cristo. No, no es Cristo. La roca ahí es la enseñanza. Pero hay dos formas de llegar a construir la vida en un ambiente sólido que Jesucristo plantea como roca. Es cuando yo escucho y cuando yo obedezco. Esas son las dos características, los dos verbos que Jesucristo establece en la parábola. O sea, la solidez espiritual de mi vida depende de que yo escuche, que me está diciendo Dios, y de que yo le obedezca. Y ahora, ¿qué hago con lo que Dios me dijo? Y ese viene el aspecto ya de aplicación, el aspecto de compromiso, el aspecto de yo tomar decisiones respecto a Dios, la iglesia, mis hermanos, mi liderazgo, mi llamado y tantas cosas más. Y el discipulado tiene que llevar a la iglesia a un punto de exigencia a nivel de compromiso respecto a, bueno hermano, ¿y usted ahora qué va a hacer con lo que escuchó? Iglesia de Dios, ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos está diciendo? ¿Lo vamos a solamente a recibir o los vamos a levantar de nuestro asiento y lo vamos a empezar a aplicar? Entonces, estos tres elementos son fundamentales respecto al discipulado de la iglesia local, porque son elementos culturales que deben estar presentes para que nosotros vayamos fundamentando el discipulado en la iglesia local. ¿Sí? Que entre paréntesis, si usted es maestro de escuela dominical, los que predicamos, nosotros podemos usar estas mismas tres preguntas y configurar una predicación, configurar una reflexión, un devocional, configurar un estudio bíblico, donde yo puedo partir de una parte expositiva. ¿Qué debo saber? Y usted expone. Luego una parte práctica, de taller. ¿Qué debo sentir? Haga preguntas de reflexión, que los hermanos conversen entre ellos. Y por último, ¿qué debo hacer? Vamos a las aplicaciones. ¿Cuáles son los compromisos que vamos a adoptar y dónde los vamos a aplicar en la iglesia? Con estas tres preguntas usted puede perfectamente hacer un estudio bíblico, predicación, como le digo, y cualquier tipo de enseñanza lo puede configurar en estos tres pilares. Que ahí le dejo el dato porque es útil en ese sentido. Ahora, mire esto. ¿Qué es el modelo de Cristo? ¿Qué es el modelo de Cristo para el discipulado? Primero, Jesús enseñó según la necesidad. Jesús también enseñó por temáticas. Si usted ve Mateo capítulo 5 al 7, el Sermón del Monte son puras temáticas relacionadas con el carácter interno de la persona y al mismo tiempo cómo se expresa eso en lo relacional y en lo social. Pero si usted lee el Mateo capítulo 13, del 31 al 47, todo lo que Jesús enseñó ahí son las parábolas del reino. Él reunió un montón de parábolas y las enseñó juntitas. Y el tema de enseñar por temática es clave, porque eso nos ayuda mucho cuando nosotros configuramos nuestras predicaciones, cuando configuramos nuestra enseñanza. De ahí después yo les voy a hablar de unas cositas al respecto. Pero también Jesús enseñó según el tipo de persona. Usted bien sabe que a las multitudes les enseñaba de una forma, a los discípulos ahí los metía al área chica y le hacía preguntas más complicadas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahí está como la tipo. Y después, ya, ¿ustedes quién piensan que soy yo? Y ahí viene Pedro con la declaración. Pero a las autoridades, ¿se acuerdan? Cuando Jesús trataba con los fariseos, con los maestros de la ley, no con todos, pero con los menos los que están ahí en el relato bíblico, era bien duro Jesucristo, era bien confrontacional, y incluso en algunos casos algunos dirán, pero Jesucristo era muy mala onda con estos fariseos porque los trataba de la peor manera. Pero resulta que Jesucristo tenía una intencionalidad respecto a con quién estaba tratando, entonces nunca lo ofendió tampoco, sino que él estaba dando afirmaciones, hechos respecto a cómo ellos estaban viviendo su fe. Y también respecto a sus amigos, ¿se acuerdan cuando fue a la casa de Lázaro? Cuando fue, antes que Lázaro falleciera. Y se acuerda también cuando Lázaro falleció, cómo trató a las hermanas de Lázaro. Ese trato es muy especial, es muy íntimo. Entonces, Jesús enseñó según el tipo de persona. Y usted tiene que entender que en su iglesia local hay multitudes, y el pastor Enrique ya nos decía eso. Hay un grupo que es como la multitud, luego hay un grupo que es como la más constante en ir los domingos a domingo, hay otro grupo que podrían ser los más comprometidos, hay otro que a nivel de voluntariado y servicio, hay otro que tiene que ver con el liderazgo,
incluso usted puede llegar a un grupo más nuclear, que es más reducido, donde está el pastor con algunas personas que quizás pueden ser de más de confianza. Cada uno de estos círculos o de estos elementos de la iglesia local tiene que ver con que mi enseñanza tiene que también apuntar a cada uno de ellos, porque si usted está dirigiéndose a una predicación que es de domingo, es muy transversal la predicación. Pero cuando usted se reúne con su equipo de liderazgo, tiene que cambiar la forma en la cual usted está enseñando, en la cual usted está dando ciertas directrices, porque el liderazgo, ahí se demanda más, ¿se entiende? Entonces, ahí Jesucristo nos enseña que Él fue intencionado respecto a cómo enseñó. Y también Jesucristo enseñó para mover a la gente de su status quo personal y espiritual. Siempre que Jesucristo planteaba algo, terminaba diciendo, ve tú y haz lo mismo. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando los discípulos llegaron y le dijeron, maestro, la gente está cansada y está hambrienta, hay que darles de comer? Fíjense lo que Jesucristo responde, ustedes denles de comer. Claro, porque Jesucristo, él sabía que él podía darles de comer a ellos y lo hizo. Pero los discípulos también sabían que Jesucristo lo podía hacer sin ningún esfuerzo. Y ahí está el detalle. Nosotros a veces nos acomodamos tanto en el poder de Jesucristo que se nos olvida que el poder de Jesucristo tiene que obrar en nosotros y a través de nosotros. Y eso nos incomoda. Entonces, uno de los primeros llamados más esenciales que hace Dios a nuestra vida es sacarnos de la comodidad, incomodarnos, movernos el piso para llevarnos a otro lugar que en el proceso quizás no va a ser lo más agradable, pero cuando lleguemos ahí nos vamos a dar cuenta que era necesario moverse. Porque todos tenemos la tendencia a acomodarnos en las iglesias locales, todos tenemos la tendencia a repetir ciertos patrones que no son malos de hecho, pero tampoco son los que mueven a la iglesia a lo que Dios quiere. Entonces ahí tenemos que hacernos muchas preguntas, y cada enseñanza que Jesucristo hacía nos llevaba a sacarnos del status quo. La parábola del buen samaritano no es una parábola bonita, es una parábola muy controversial para la época, porque le estaba diciendo a la gente de ese entonces, salgan de su prejuicio, salgan de este sentido hipernacionalista que tienen, ¿sí? Y vayan y traten a los demás, sin importar la nación y la rencilla histórica que tienen, trátenla como un prójimo. Fíjense a lo que lo estaba desafiando Jesucristo. La parábola del hijo pródigo es otra parábola muy controversial para la época, que Jesucristo de forma muy intencionada contó cada uno de esos detalles respecto al hijo y respecto al padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería moverle el piso. Y a eso tiene que apuntar el discipulado, tiene que movernos el piso. Y esto no es, por si acaso, que, bueno, yo había un hermano en una iglesia que él en su momento me acuerdo que yo hice unos talleres de homilética hace mucho tiempo atrás. Y él decía, no, cuando yo aprenda a predicar, voy a lanzar un montón de palos. No, no eso, por si acaso. No se trata de eso, se trata de movernos del punto de vista de reconocer que hay cosas que tenemos que ajustar, tenemos que adoptar algo más, Dios no está moviéndose a otra dirección, hacia allá voy. A eso apunta el modelo de Cristo, eso fue lo que enseñó, y el discipulado tiene que tener la misma línea. ¿Ya? Ahora, eso respecto al modelo de Cristo. Antes de pasar al currículo, alguna pausa. Preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacer. Por favor, con toda libertad. Pastor, quisiera hacer un comentario, pero que se me quedó pendiente porque no pude habilitar el micrófono antes de la Dígame vez nomás. anterior. Dígame. Que me encantó mucho escucharlo decir que no solamente discipula, qué sé yo, el maestro o el hermano que está encargado de entregar clases, sino que hasta el músico que está detrás de su instrumento o detrás del micrófono alabando al Señor debería de estar discipulando. O sea, todos debiéramos con lo que hacemos, hasta el que limpia el baño, el que barre, con nuestra forma de ser, con nuestra actitud, con nuestra... deberíamos de estar discipulando. Eso me encantó y me quedó en mi corazoncito y en mi mente y no podía dejarlo pasar. Eso, pastor. Profe. Gracias, hermana. Gracias por el comentario. Sí, mi comentario, pastor, es el siguiente. Yo, cuando llegué a la Iglesia de Dios siempre fue conocida como una iglesia intelectual, en el sentido de tener sana doctrina, de mucho conocimiento, el seminario. Pero veo también en lo que usted está enseñando que esto no es solo intelectual, sino también relacional y también transformacional. O sea, usted involucra el intelecto, la emoción, ¿cierto? Y la voluntad. Y yo creo que en eso la iglesia ha fallado, porque
tenemos hoy día hermanos de 30 años, de 20, que saben mucho de la Biblia, pero en la práctica se ve muy poco. Entonces, yo creo que ahí estamos fallando en hacer la bajada. Sí, sí. Sí, de hecho, yo vengo de una iglesia bautista, yo me crié, literalmente nací en una iglesia bautista desde el punto de vista que mis papás eran guardatemplo, en San Felipe, una iglesia bautista. Casi la mitad de mi vida en una iglesia bautista hasta que tuve la oportunidad de venir acá a trabajar con el pastor Franklin. Y la iglesia bautista o los bautistas también se conocían como los famosos, el pueblo del libro, ¿ya? También, porque era muy, bueno, la iglesia de Dios y la iglesia bautista están relacionadas también en algunos puntos ahí. Y la práctica de la lectura y el estudio de la Biblia también es fuerte en ambas denominaciones. El tema es que llegó un punto en que la iglesia bautista, ya el comentario de pasillo era, claro, el libro del pueblo, o sea, perdón, el pueblo del libro cerrado, porque nos dábamos cuenta que la iglesia estaba en un letargo, que la iglesia estaban haciendo sus estudios bíblicos, habían predicaciones todos los domingos, pero era algo que pasaba que la iglesia seguía igual. Entonces, cuando uno vuelve al modelo de Cristo, uno tiene que volver siempre al modelo de Cristo, si no hay otra forma de ver el discipulado. Jesucristo alimentó el intelecto, porque él, en las parábolas estimulaban. Por eso Jesucristo, cuando contaba una parábola, ¿quiénes eran los primeros que les preguntaban después? Señor, enséñanos qué quisiste decir con esto. ¿Ven? Ahí estimulaba el intelecto. Pero luego en esa bajada, como usted bien decía, Pastor Luis, Jesucristo llevaba al corazón, pues ahí hacía preguntas, los desafiaba, pero al mismo tiempo luego él se paraba y le decía, vengan, vamos, y los llevaba a otra ciudad, los llevaba a otra localidad, les mostraba cómo interactuaba con otros. Entonces, el discipulado siempre Jesucristo lo ha mostrado desde el punto de vista desde el intelecto, porque primero, partamos de esta base, Dios nos creó con intelecto, nuestra razón es un regalo de Dios, y también las emociones, también la afectividad, y la voluntad, que es lo que más nos caracteriza como seres humanos, que lamentablemente cuando lo usamos mal, puros problemas causamos, ¿no es cierto? Pero la voluntad es donde está prácticamente el foco de lo que Jesucristo está haciendo a nivel de santificación en nosotros. Que nosotros, por ejemplo, voluntariamente dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que nosotros voluntariamente nos sometamos al señorío de Cristo en nuestra vida, que nosotros voluntariamente decidamos amar a la iglesia a pesar de que... Y así. Entonces, es increíble cómo cuando uno vuelve a leer los evangelios, sin necesidad de un gran estudio, sino que una comprensión lectora, uno se da cuenta, Jesucristo hizo el discipulado más completo, más integral, más perfecto que no se puede imaginar. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Volvamos a la base, volvamos a la fuente, volvamos al maestro. ¿Sí? Él es el maestro en ese sentido. ¿Sí? No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Voy a ver el chat, porque voy a ver que en el chat hay alguien. Ahí está. Un comentario que hizo el pastor Luis. Arrepentidos y convertidos cuando Jesucristo ahí. Claro, ahí está. Vamos entonces, miren. Ahora, respecto al currículum, porque ya hemos visto cosas fundamentales del discipulado, ¿ya? Y aquí vamos a la parte práctica. El discipulado en una iglesia local debe tener un currículum. Yo sé que hay mucha literatura que ya nos da el currículum hecho, porque hay literatura o libros que vienen para un año de estudios, para 2 años, y hay algunos clásicos dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, y de las iglesias, que generalmente uno tiende a usar. Y no es malo, está bien. Pero aquí hay que entender que el currículum tiene que estar a la orden del mover de Dios y a la orden de lo que es el discipulado como lo estamos entendiendo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que el currículum no puede ser estático, sino que el currículum tiene que ser ordenado y previamente planificado. ¿Qué es lo que debería hacer un pastor con su equipo un poquito antes de que comience el año nuevo, en este caso el 2023, o por lo menos en verano, es juntarse y planificar las temáticas, los contenidos o los enfoques que van a querer abordar durante el año? Y yo entiendo que en algunos casos alguien podrá decir, y yo lo he conversado con otras personas, no digo que sea de acá, que alguien podrá decir, pero es que eso le va quitando, ¿cómo se llama?, mover al Espíritu Santo, si esto no puede ser tan cuadrado. Para nada, de hecho es todo lo contrario. Porque si somos bien sinceros, y aquí yo creo que estoy hablando al liderazgo, un liderazgo que ya lleva tiempo, que es maduro, ¿no es cierto?, nosotros no podemos improvisar respecto a lo que vamos a enseñar en la iglesia. Eso está muy mal, no podemos improvisar, no podemos estar en el día a día viendo qué digo ahora, qué enseño ahora, qué predico ahora, no puedo hacer eso. Eso no está bien, porque la enseñanza en la iglesia es el timón.
¿sí? Y da también los fundamentos de cualquier mover que Dios está planteando ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser planificados. ¿Y qué quiere decir planificar? Es bien práctico. Miren, ustedes pueden hacer un lienzo, una pizarra, una hojita, y hay varias formas de aproximarse a planificar un currículo. Un enfoque es enseñar en función de los pecados de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia está en pecado, ¿en qué sentido? Que hay falencias, que hay cosas que no están bien, que hay cosas que están escapando al Señor de Dios, hace falta volver al Evangelio. Y ahí entra el discipulado desde el punto de vista de la enseñanza. Bueno, recordemos para dónde vamos, recordemos quiénes somos, recordemos cómo vivir el Evangelio, y ahí aparecen las temáticas. Hay iglesias que a lo mejor en el mover que Dios está haciendo, Dios le está llevando a un periodo de santificación mayor. Bueno, hablemos de la santificación, hablemos del Espíritu Santo, hablemos de un estilo de vida 24/7 como hijos de Dios, hablemos de ser ciudadanos del reino. Bueno, ahí usted puede hacer todo un despliegue como pastor y con su equipo, ¿no es cierto? Y eso ordénenlo ahí en los meses, qué sé yo, en los tiempos, porque también la iglesia tiene actividades. Entonces, no es bueno que el currículo o la enseñanza se corte abruptamente porque de repente aparece una actividad, sino que si eso lo tenemos programado, nos permite adaptarnos. Y eso es bien importante y también le da seriedad y le da un poco de formalidad a lo que los hermanos reciben. Otro elemento importante tiene que ver con alinearse a las predicaciones. Si bien es cierto, la predicación en sí no es un estudio bíblico y tampoco es una enseñanza como tal, pero sí hay una enseñanza, hay algo que se comunica y se enseña. Pero si la predicación está el núcleo de la iglesia, un día domingo, que siempre viene el pleno, entendiendo que en un estudio bíblico no vienen todos, entendiendo que en la escuela dominical tampoco están todos, porque se da ese fenómeno, o al menos no la mayoría, es muy importante que la enseñanza, desde, por ejemplo, si ustedes tienen escuela dominical, si tienen estudio bíblico, si tienen alguna clase más de estudio teológico, o lo que esté en la configuración, sería interesante que eso se pudiera alinear a lo que se va a estar predicando en el año, porque el currículo no solamente implica lo que es estudio bíblico, sino que idealmente sería bueno que las predicaciones también tuvieran un foco durante el año. Y eso no significa que usted va a estar escribiendo las predicaciones por adelantado, no, pero sí va a estar por lo menos teniendo claro de que durante un semestre y durante estos meses vamos a estar predicando sobre, y ahí un pastor en oración, ¿no es cierto?, y en observar la iglesia local va a poder establecer eso. Entonces, los maestros sería interesante que se alineen a esa enseñanza. ¿Por qué? Porque fíjense que la predicación y la enseñanza que se alinea a los sermones es una herramienta poderosa que a los hermanos les da contundencia, les da claridad, y no hacemos que los hermanos estén picando de un poquito y de otro. Porque hay un fenómeno importante que ocurre en la iglesia, en toda la iglesia, nosotros igual no ocurre y hemos tenido que tomar medidas al respecto, de que a veces los hermanos se vuelven selectivos dentro de la iglesia local. ¿Qué significa eso? Que a veces el hermano decide ir más a la predicación que ir más al estudio bíblico, y viceversa. Y debería ser que, el ideal debería estar en ambas instancias, porque ambas instancias son importantes, ¿sí? Por la forma en la cual se comunica cada instancia. A nosotros, por ejemplo, nos pasó un tiempo en que estaba en la predicación del domingo, bueno, está todavía. Nosotros no lo llamamos escuela dominical, le llamamos paso a paso, que es nuestro estudio bíblico, y tenemos grupos pequeños. Entonces tenemos esas 3 instancias. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y nos dimos cuenta y lo corregimos casi inmediatamente. Que algunos hermanos decían, no, miren, yo no voy al paso a paso, o no me conecto al paso a paso, pero yo sí estoy en todos los grupos pequeños. Y otros hermanos decían, no, mire, yo no puedo ir al grupo pequeño, pero sí me conecto al paso a paso de vez en cuando. Y otros decían, yo no me conecto ni al paso a paso, no me conecto ni con mi grupo pequeño, pero sí yo estoy todos los domingos. Y para nosotros como iglesia es muy importante que estén en esas 3 áreas, porque no tenemos más que eso en realidad, esas 3 áreas, porque las 3 áreas nosotros las tenemos conectadas. ¿Por qué? Porque de la predicación, nosotros ¿qué hacemos después? Cuando nos juntamos en el grupo pequeño, hablamos de la predicación. Y eso no es un estudio bíblico, sino que es hablar, juntarse. Oye, ¿qué te dijo Dios en la predicación? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo te desafió Dios? Y nosotros ¿qué hacemos? Les damos una guía. Cada líder del grupo pequeño tiene una guía que le enviamos y hay unas preguntas. Y son preguntas de compartir experiencias, compartir pensamientos, compartir reflexiones, orar juntos, pero eso está alineado a la predicación. Entonces, si el hermano no fue el domingo y va al grupo pequeño, la pregunta es, ¿y de qué va a hablar? ¿De qué va a reflexionar? Entonces, ahí nos dimos cuenta que había hermanos que estaban seleccionando.
Y al mismo tiempo, nosotros las predicaciones las tenemos conectadas, en este caso el paso a paso, el estudio bíblico, nosotros profundizamos varias de las cosas que el pastor predica, lo profundizamos luego en el estudio bíblico. Entonces, cuando el pastor habla de conceptos como gracia, por ejemplo, misericordia, que no lo puede desarrollar con tanto detalle quizás en la predicación, luego en el paso a paso, que es nuestro estudio bíblico, ahí sí que lo desarrollamos. Entonces, después el hermano en la semana va tomando esa herramienta, la conversación del grupo pequeño, más la predicación, y el hermano está siempre recibiendo el mismo mensaje, pero de 3 aristas, y está todo alineado. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para solucionar ese problema? Nosotros, el paso a paso era online, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, y quedó online por un tema logístico más que nada, y ya este año que viene va a volver presencial. Pero por mucho tiempo, por muchos años antes del estallido social y todo era presencial los domingos, y habían hasta 50 personas que llegaban un día domingo al paso a paso antes del culto. ¿Cuál es el tema? Que cuando nos dimos cuenta de este detalle, ¿qué hicimos? En esta campaña que hicimos hace poquito, que duró 2 meses, hicimos un seminario cerrado. Y ese seminario cerrado era por Zoom, no lo transmitíamos en nuestras redes sociales. Pero tenían que inscribirse los hermanos, tenían que inscribirse. Y fíjense que ganamos 30 personas más. En el seminario se inscribieron 83 y el seminario lo terminaron 72 personas. Y ahora estos mismos 72 hermanos ya me estaban cobrando sentimiento porque, por ejemplo, hoy día miércoles, que yo hago el paso a paso, no lo íbamos a hacer, yo lo suspendí también ahora y tomé un receso en este mes, justamente para poder estar con ustedes este miércoles y el que viene, ¿sí? Y luego volver en enero. Entonces, ¿cuál es el tema de esto? Los hermanos entendieron que estas instancias son importantes porque les cerramos la ventana de poder seleccionar y les dijimos, las 3 instancias son importantes. Es más, nuestros grupos pequeños son en la semana. El miércoles es el estudio bíblico. Les dijimos a los líderes de grupos pequeños la instrucción. No puede haber ningún grupo pequeño un día miércoles porque está el paso a paso. Entonces, usted tiene que organizar su grupo pequeño. Lunes, martes, jueves o si quiere sábado. Pero viernes tampoco porque tenemos otras reuniones entre medio. Y los hermanos entendieron y ya no hay nadie que se reúne el día miércoles y los hermanos tampoco se estaban perdiendo la instancia. Entonces, cuando nos alineamos, eso es poderoso. Entonces ustedes tienen que ver ahí, según su cultura, según sus formas, según sus métodos, qué pueden alinear para que los hermanos de diferentes flancos puedan recibir el mismo discipulado. Uno le va a dar más contundencia, otro le va a dar más inspiración, otro le va a dar un aspecto práctico. Alíñense. Eso es clave, porque de hecho Jesucristo alineó a sus discípulos en muchos niveles, alineó las enseñanzas también en muchos niveles. El discipulado tiene que tener contundencia bíblica. ¿Qué quiere decir eso? Que sea netamente lo que la Biblia dice. No quiere decir que usted no pueda usar libros de apoyo, pero que partamos de lo que el Evangelio dice, ¿ya? Y leamos los Evangelios, leamos algunas cartas de Pablo, estudiemos algunos libros y saquemos cosas importantes. La contundencia bíblica implica que tiene que estar fundamentado en los fundamentos justamente de la fe. Y ahí está la contundencia. Yo siempre digo lo mismo. No porque tenga una enseñanza de versículos bíblicos significa que sea bíblica, porque a eso igual nos podemos escapar. Entonces, cuando mi enseñanza apunta a renovar mi fe, asumir mayores convicciones de la fe, a profundizar mi relación con mi Dios, a servir con los estándares que Dios establece, le estamos dando contundencia a lo que estamos enseñando desde la Biblia, porque la Biblia ya es contundente. Cuarto, tiene que ser exigente a nivel de compromiso. Sus currículum, cuando ustedes los trabajen, ya sea que compren un material, ya sea que lo creen de la misma iglesia, siempre tienen que tener una salida de compromiso, pero exigente. Y ahí va la pregunta que yo les decía que un discípulo tiene que hacerse. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo y qué voy a hacer con lo que Dios me dice? El currículum siempre tiene que llevarme a que yo asuma mayores compromisos en mi fe, mayores compromisos con mi iglesia local, mayores compromisos con el liderazgo, mayores compromisos con Dios, mayores compromisos con el Espíritu Santo. Tiene que ser exigente a nivel de compromiso. Y eso hay varias formas de plantearlo que ahora es muy extenso de hacerlo. En quinto lugar, el currículum tiene que ser práctico, ¿ya? Insisto, no podemos hacer una academia teológica dentro de la iglesia. Sí hay teología, obviamente, en la iglesia, pero no queremos que el hermano se enrede, queremos que el hermano tenga una claridad respecto a qué, el cómo, el dónde, el cuándo y todo eso, práctico. ¿Ya? Jesucristo siempre lo planteaba así. Lo otro, que comunique de manera intencionada, y eso está relacionado con la planificación previa. Los hermanos saben que hay temporadas en las cuales vamos a estar enseñando ciertas cosas, repasando otras. Los hermanos con esa claridad van a entender que siempre hay una intencionalidad respecto a lo que se está enseñando y discipulando.
Y por último, invertir. ¿Qué quiere decir eso? A veces hay que comprar material. Nosotros acá, el único material que nosotros no creamos, que no escribimos y que no reutilizamos es el material de iglesia de niños. El material de iglesia de niños acá se compra. Es un material que se compra anualmente, algunos currículums vienen para 2 años, se compra la licencia del material, porque así funciona, un material muy bueno que es de John Piper, que ustedes si lo quieren buscar y revisar, se llama niñosdeseandoadios.org. Es un material que realmente yo como pastor discipulado es exquisito. De hecho, a mí me dan ganas de enseñar muchas veces ese mismo material en la iglesia porque teológicamente hablando, muy potente, es muy práctico, tiene muy buenas reflexiones, muy buenos enfoques, muy centrado en Cristo, muy centrado en el Evangelio. Y ese material viene de la edad de 3 años en adelante, viene por todas las etapas, niños, preescolares, adolescentes, jóvenes y así. Nosotros en la iglesia ese material lo llevamos usando yo creo que casi 5 años, y hemos comprado, cada vez que se ha utilizado el material, lo hemos comprado, hemos invertido. Y ese es el único material que compramos, porque a nivel de enseñanza, de estudios bíblicos y todo, generalmente con el pastor Franklin nosotros leemos libros y vamos sacando cosas de ahí, pero al mismo tiempo tenemos la costumbre de escribir los materiales. Yo he escrito muchos materiales que de hecho si ustedes ingresan a iglesiaentuciudad.org los pueden descargar y están gratuitos. Ahí están mucho material que les puede servir para escuela dominical y estudio bíblico, ocúpenlo, que están a disposición. Pero es importante invertir, es importante invertir. Y si no, escribir. John Stott, ustedes ya conocen a este teólogo, él dijo una vez, si en la iglesia no hay un material que satisfaga las necesidades espirituales de la iglesia, escribámoslo. ¿Sí? Entonces, esa es otra arista que yo he estado conversando con el pastor Miguel Sobarzo, que he estado conversando con el pastor Nicolás Marulla, y uno de los sueños que yo tengo es poder capacitar a las iglesias, a grupos de maestros y a grupos de escritores, para que aprendan cómo escribir sus propios materiales de discipulado. Y eso sería fascinante, porque imagínense, el mover de Dios en la iglesia, captado por escritores que están luego traspasando eso a una enseñanza formal, en diferentes aristas. Así que ahí estamos orando, lo hemos conversado nomás, no se ha planteado nada realmente muy concreto, pero bueno, estamos ahí, son esos sueños que se van quedando guardaditos y esperando a que en algún punto Dios haga algo, ¿ya? Entonces, a nivel de currículum, ahí tenemos 7 aristas importantes que ustedes deben tener presentes al momento de generar los contenidos, de buscar los contenidos para todo lo que se va a estar enseñando año a año en la iglesia. Y eso es muy importante, ojalá tenerlo en una panorámica desde antes. ¿Sí? Ahora, aquí viene la cultura del cómo. Aquí me quedan 2 cositas nomás por mostrarles, y aquí para que ustedes también me hagan preguntas y consultas. La cultura del cómo en el discipulado es importante. Primero, capacita a sus maestros en cómo comunicar las enseñanzas. El error que uno puede cometer cuando trabaja con maestros es que les dice ya, este es el material, esto tiene que enseñar, vaya usted y enseñe, pero es muy importante que nosotros aseguremos un poco la calidad de la parte comunicacional, el cómo comunicamos es muy importante. Jesucristo siempre le dio mucha intención a su forma de comunicar lo que decía. Entonces, hay que capacitar a los maestros no solamente en cómo usar el libro, sino que también en cómo expresar el libro. Entender de que hay cosas del libro que se pueden adaptar, que se pueden parafrasear, pero también entender de que lo que yo estoy comunicando está en el contexto de una cultura de iglesia. Cada una de sus iglesias tiene una forma específica de captar lo que Dios dice, ocupen ese lenguaje. Ocupen ese lenguaje. Para eso, capacita a sus maestros para que el lenguaje que utilicen, su forma de expresar las ideas, su forma de plantear las verdades, su forma de llevar a los hermanos a compromiso, a servicio, sea en función de lo que Dios está haciendo en la iglesia local. Entonces, el cómo comunicar las enseñanzas es muy importante que nosotros capacitemos a los maestros. Y en el caso que a lo mejor ustedes no tendrán un equipo de maestros y usted será el que enseñe, replantéese. Cuando yo enseño algo en la iglesia, ¿tiene que ver con la cultura de la iglesia? ¿Tiene que ver con lo que Dios está haciendo en la iglesia? Son preguntas importantes. Segundo, monitoree cómo se desarrollan las clases. En este caso, los pastores tienen la opción de, si a lo mejor no están haciendo una clase de escuela dominical, darse una vuelta por las clases y observar cómo se están dando las clases. El ambiente de las clases son muy importantes. El cómo es el trato del maestro, la maestra con las personas. ¿Sí? Aquí quiero hacer una salvedad. En el caso de los adolescentes, los jóvenes y los niños, hay que tener cuidado con cómo enseñamos. Nosotros no les podemos enseñar a la fuerza. ¿En qué sentido?
ya tenemos un plus de que ellos vienen, sus padres los traen a ellos, ya sea que ellos quieran o no venir a la iglesia, los papás los traen, ya nosotros aquí nuestros hijos, los tres, los llevamos a la iglesia, no les preguntamos, vamos a la iglesia, ya, pero nosotros sí tenemos claro, y cualquier persona se da cuenta, fíjense, un niño, hasta adolescente, pasa por lo menos 8 horas en el colegio de lunes a viernes, ¿sí? Y ya eso ya le llena a los chiquillos. Ustedes saben que los chiquillos cada medida que van creciendo como que generan más resistencia en los colegios, a ir a clase. Yo que soy profe por año, eso se ve siempre. ¿Y cuál es el tema de eso? Y luego nosotros los llevamos el domingo a la iglesia y además le llamamos escuela dominical. Entonces como que los chiquillos dicen, otra escuela, ya, ok. Pero luego estamos ahí y nosotros tenemos que cuidar que el ambiente es un ambiente grato, un ambiente que los chiquillos se motiven, que se inspiren, un ambiente en el cual ellos puedan tener como un refrigerio, perdón, a su espíritu, a su mente, a su corazón, que lo que están recibiendo no es un contenido de colegio, sino que lo que están recibiendo es una verdad que a ellos les va a bendecir a su vida y que van a poder aplicar en su vida. Entonces, el cómo se están desarrollando las clases es muy importante porque nosotros como iglesia luchamos en esta rutina que tienen nuestros jóvenes y niños de estar 8 horas al día, multiplíquelo por 5, 40 horas al día en una sala de clase. Entonces, nosotros igual tenemos que jugárnoslas para que los chiquillos se sientan cómodos, y hay varias formas para hacer eso, y siempre hay maestros que son bien creativos, qué sé yo, y que pueden hacer muchas cositas. Y ahí, bueno, insisto, Iglesia de Niños acá tiene un modelo muy interesante de cómo trabajar con los niños. Nosotros también hemos trabajamos con jóvenes, aquí también Joel, que el encargado de jóvenes junto a su esposo, también tiene una dinámica muy interesante. Y respecto a los adultos también, nosotros hemos tenido que rediseñar la clase expositiva para que la clase sea más participativa, más desafiante, más reflexiva. Hemos tenido que hacer varios ajustes al respecto. Y por último, intenciones cómo los hermanos deben aprender y aplicar el Evangelio, que es usted tiene que siempre no creer que el hermano captó como usted pensó que iba a captar. Usted tiene que asegurarse que el hermano realmente descifró aquellas verdades importantes, independiente que Dios le vaya a hablar de una forma específica, pero que por lo menos salgamos hablando el mismo idioma o hablando las mismas verdades. Hace mucho tiempo atrás yo prediqué de Navidad en la iglesia bautista de la cual yo vengo. Y yo prediqué, hice una comparación del árbol navideño, dije el árbol navideño es muy fome, sin luces, de hecho nadie coloca un árbol de Navidad sin luces, porque eso es lo que le da el toque al árbol de Navidad, ¿sí? Entonces yo dije, nosotros tenemos que entender que nuestra vida tiene que brillar, para eso tiene que tener ciertas luces, y de ahí di algunas características de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, todo según el modelo de Cristo. Esa fue la comparación, yo seguí, bla, bla. Luego subió la niña que estaba coordinando el culto y dijo, bueno, Dios ya nos ha hablado claramente, lo dijo Selva, no lo dijo en talla, así que todos tenemos que llegar a la casa a colocarle luces al árbol de Navidad. O sea que no captó. Entonces, yo no puedo suponer que todos captaron porque nadie me hizo una pregunta. Yo tengo que asegurarme como maestro, como pastor, de que de alguna forma estamos hablando el mismo idioma, sabiendo que hay diferentes niveles de aprendizaje, que hay diferentes formas de entenderla, lo que se está diciendo. Yo tengo que asegurarme. Y ahí yo tengo que buscar mecanismos prácticos, preguntas reflexivas, hacer talleres, dinámicas. Hay varios elementos que se pueden usar que incluso en otra instancia podemos hablar de cómo hacer un taller de estudio bíblico, cómo hacer un taller para que los hermanos participen más. Hay varios métodos al respecto. Y esta es la tríada importante, el poder de la alineación. La mejor tríada que ustedes pueden hacer es predicación, enseñanza y espacios para servir. Esto hace que el discipulado sea muy orgánico, sea muy vivo. Las predicaciones dan el fundamento inspiracional, las enseñanzas dan el fundamento donde yo puedo ir más allá de lo que hablamos en la predicación, y es muy importante que la iglesia local tenga espacios donde los hermanos puedan expresar esa enseñanza, esa predicación. ¿Cómo? Sirviendo, si esa es la parte práctica del discipulado, el servicio, el amor. Entonces, es muy importante que si estamos diciéndole a los hermanos, le estamos enseñando sobre el servir, que es importante, los dones, el llamado y tantas cosas más, que la iglesia tenga espacios donde los hermanos puedan servir, pues, efectivamente, ¿sí? Porque si no, le vamos a colocar nosotros mismos un tope. Si hablamos de santidad, es importante que los hermanos tengan espacios donde expresar esa santidad. Si hablamos sobre la generosidad, es importante que la iglesia tenga instancias para que podamos ser generosos. Qué sé yo, la ofrenda de acción de gracia, ir a ayudar a hermanos en necesidades, qué sé yo.
La predicación, la enseñanza, más los espacios para servir, son instancias, pero que si se alinean, es una triada poderosa que puede ayudarnos mucho a vitalizar y revitalizar las iglesias locales desde el punto de vista del discipulado. Y de hecho Jesucristo predicaba, enseñaba, y luego los discípulos los enviaban. ¿Sí? Los envió varias veces, no solamente cuando los envió de 2 en 2. ¿Sí? Y finalmente también les dijo, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces, también los envió. Entonces, en ese sentido, Jesucristo siempre fue claro respecto a cómo alinear todo lo que Él vino a encarnar aquí a la tierra. Y ese, yo sé que muchas veces no hay una costumbre quizás de predicar en serie, de predicar durante un mes sobre una misma temática, pero en diferentes puntos. Pero es interesante que nosotros nos hemos dado cuenta acá, y esto ya es una cosa más de experiencia de iglesia, que no significa que se apliquen todas, pero solamente se las comparto, que los hermanos con el tiempo cada vez más nos confirman de parte del Señor de que cuando escuchan la predicación, cuando escuchan la enseñanza y cuando están sirviendo, los hermanos nunca se desconectan de lo que Dios les está diciendo. Dicen, ahora entiendo lo que el pastor dijo en la prédica. Y al mismo tiempo pude entender un poquito más en la enseñanza, y ahora que estoy haciendo esto, me da más sentido. Ajusté un par de cosas, cambié mi conducta acá, me acerqué a hablar con un hermano, integré más gente, porque está todo alineado. Entonces los hermanos saben que al fin y al cabo, ellos no tienen punto para elegir, sino que siempre van a estar recibiendo exactamente la misma enseñanza, el mismo discipulado desde el púlpito, desde el estudio bíblico y desde los mismos espacios donde ellos están sirviendo. Entonces, eso es bien potente porque al final el Espíritu Santo se mueve libremente. ¿Qué hace uno? Solamente entrega el mismo mensaje de diferentes lugares de la iglesia local. Y ese poder de la alineación es clave. Preguntas, comentarios que ustedes tengan en este tiempo. Voy a dejar de compartir para poder verles más claro, ¿ya? Ahí. Yo les escucho aquí atentamente. Pastor, habla Ivonne. Dígame, Entonces usted sugeriría, por ejemplo, como en la iglesia hay distintos ministerios, distintos departamentos, no sé cómo decirles, están las damas, los varones, está, qué sé yo, la escuela dominical, está el grupo de liderazgo, está, qué sé yo, los niños. ¿Usted sugiere, a través de lo que estamos aprendiendo, que todos estemos alineados con el mismo mensaje para que todos andemos en el mismo sentir, por decirlo de alguna manera? ¿Eso sugiere o las damas tienen su forma de trabajar, pero a lo mejor no alineados con lo mismo que estamos aprendiendo nosotros, y los varones tienen otro, y usted sugiere que nos alineemos en ese sentido, según lo que estoy aprendiendo? Sí. Buena pregunta esa, hermano Iván. Mire, piense que la predicación del domingo es como el timón de la iglesia, donde va el grosso de la gente, y obviamente donde más se puede llegar a la congregación, ¿ya? Por ende, la predicación del domingo debe tener algún punto de refuerzo, en este caso, un estudio bíblico o la escuela dominical. Y en el caso de los damas, varones, adolescentes, ¿ya? No quita el hecho de que ellos puedan ver a lo mejor otras temáticas del punto de vista del contenido, pero que no, quizás, que no se escapen tanto de lo que, en este caso, el pastor Dios ha puesto en su vida, y esté planteando desde la predicación, por ejemplo, durante un mes, 2 meses, o un mes, por ejemplo, que usted puede hacer una predicación de un mes entero, donde cada domingo está planteando algo. Por ejemplo, seamos más concretos. Cuando nosotros acá hicimos hace tiempo una serie que se llamaba Amigos, que tenía que ver con la comunión, de cómo amar la iglesia realmente, ¿sí? Cómo amar al hermano, el que tengo todos los domingos ahí, cómo amarlo realmente de forma bien auténtica y sincera, a pesar del hermano y a pesar de mí. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En el paso a paso trabajamos temáticas que tenían relación con esto, pero incluso las hermanas, fíjense, las hermanas no vieron nada respecto a la comunión o a la coinonía, sino que el grupo de hermanas que está acá, que se reúnen una vez al mes, nosotros tenemos un sistema ahí de una vez al mes en los talleres, ellas estaban viendo un tema de un libro muy interesante para mujeres respecto a cómo ser una mujer victoriosa, pero ese libro apuntaba al tema del carácter de la mujer. Y si bien es cierto, no está relacionado con la temática en sí de lo que es la coinonía o la amistad, pero sin embargo el tema del carácter de la mujer, claro que influye en el tema de mi forma de relacionarme con los demás. Entonces tampoco nos salimos mucho del marco. Pero es distinto, por ejemplo, hermana, yo estoy colocándome aquí un caso más extremo quizás,
donde, no sé, si se están hablando durante un mes sobre santificación, pero resulta que en el estudio bíblico vamos a hablar de Apocalipsis nomás durante 3 meses. Ahí como que no me cuadraría mucho, porque creo que estaríamos mermando fuerzas en esa línea. Entonces, es muy importante, hermana, que en este caso el pastor o los pastores de la iglesia, cuando se trabaje en los departamentos, los ministerios a nivel de enseñanza, es importante que tengan reuniones para evaluar y trazar eso a nivel de año. ¿Qué es lo que las hermanas necesitan ver? ¿Qué es lo que los hermanos necesitan, los varones necesitan aprender, los jóvenes? Y a lo mejor entre esas preguntas se van a dar cuenta que al final van a haber diferentes temáticas que apuntan a lo mismo. Van a haber diferentes focos que van a apuntar exactamente a un puro mover durante el año. Entonces, ahí igual hay libertad, pero lo importante es que no se genere como una especie de, a ver, como de ¿cómo llamarlo? Como un collage de contenidos que quizá uno tiene relación con otro, y al final los hermanos van a estar recibiendo un poquito por acá, un poquito por acá, un poquito por allá, y eso a la larga no les va a dar contundencia del punto de vista de lo que van a estar absorbiendo, y eso hay que cuidarlo en ese aspecto. No sé si se entiende un poquito ahí, hermana, lo que usted me estaba preguntando. Sí, pastor, me queda claro. Gracias. Bien, hermano Iván. ¿Alguien más? Otra pregunta, por ahí un comentario. Pero esto es importante, porque aquí aclaramos, aterrizamos muchas cosas. Una pregunta, pastor. Puede ser, o sea, yo creo que aquí, desde mi perspectiva, es tal vez también la capacidad del maestro o del enseñador de entregar el contenido, como decía usted, de manera entretenida, por decirlo de alguna forma, porque también sucede que los hermanos pueden decir, chuta, escuché este tema y voy a escuchar lo mismo Claro, en la enseñanza, voy a escuchar lo mismo, que lata, no quiero claro, ir. ¿Cómo evitar claro, eso? claro. Sí, bueno, es verdad lo que usted dice, cada maestro tiene diferentes habilidades, diferentes capacidades, así que en ese sentido, eso igual es bueno, porque al final, como es variado, llegamos también a diferentes personas en esa línea. Pero, a ver, otro ejemplo. Hace muchos años atrás, acá el pastor Franklin dijo, tenemos que predicar. Hay una serie que es importante trabajar acá en la iglesia que tiene que ver con los fundamentos de nuestra fe, ¿ya? Y hablamos de los fundamentos más esenciales de nuestra fe. Y esa serie se repitió en 2 años distintos, y un año, lo que yo hice en el estudio bíblico, hablé sobre apologética cristiana, y enseñé respecto a qué consiste la apologética cristiana y cómo nosotros defender nuestra fe desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista relacional. Entonces, mientras el pastor hablaba de las convicciones, nosotros hablamos en otra parte de cómo defender nuestras convicciones, cómo entender nuestras convicciones y cómo vivir nuestras convicciones. Entonces, no se trata que yo voy a repetir como loro lo que el pastor dijo ahí, lo voy a volver a decir, sino que yo voy a profundizar y voy a colocar en la mesa otros elementos bíblicos, otros elementos contingentes y prácticos que yo necesito saber para poder tomar lo que escuché un día domingo en la predicación, que dura 40 o 1 hora, depende ahí cada predicador, y que lo puedo reforzar también en una clase donde tengo la oportunidad de conversar, preguntar, qué sé yo, trabajar en algún escrito, leer la Biblia. Entonces, nunca se agotan realmente la profundidad de las cosas que uno puede enseñar en la iglesia. Es como los versículos bíblicos, uno puede predicar 1000 veces el mismo versículo bíblico, pero nunca se agota lo que yo puedo sacar de ahí. Entonces, claro, pueden haber hermanos, como usted dice, que dicen, pucha, que lata, es más de lo mismo. Pero claro, también implica un poco la capacidad del maestro, pero sobre todo implica el cómo se organiza el currículum y esas aristas y cómo se va a profundizar eso del caso del pastor, que es importante que el pastor tenga la batuta en eso y que lo trabaje luego con su equipo de maestro o con las personas que están enseñando. Entonces, realmente no se va a agotar realmente el tema, porque siempre hay mucho más que ir, más hilo que ir cortando, hay mucho más que se puede profundizar en cualquier cosa que se diga desde la predicación, que si lo tomamos eso como un punto base. Así que no hay que tener temor a eso. Y si hubieran hermanos que piensan así, tampoco podemos controlar eso, porque en definitiva la enseñanza sigue siendo la misma siempre. O sea, nosotros siempre hablamos del Evangelio y terminamos hablando de exactamente lo mismo. O sea, por donde usted empiece, terminamos hablando de Cristo, ¿sí? Y si empezamos hablando de Cristo, Cristo nos lleva a hablar de muchas otras cosas también que están en la Biblia. Así que entiendo la inquietud, hermana, pero hay que tomar en cuenta el cómo capacitar a los maestros, hay que tomar en cuenta en cómo trabajar las clases, el diseño de las clases, que eso se podría ver en otro momento,
cómo diseñar una clase de escuela dominical, cómo diseñar un estudio bíblico. Pero créame, cuando se trata de profundizar lo que son las verdades bíblicas, no nos vamos a quedar cortos nunca, nos va a faltar vida, de hecho. No sé si se capta un poquito, hermana, ahí la idea también. Sí, sí, gracias, me quedó claro. Muchas gracias. Alguien más, yo estoy aquí dispuesto. Ustedes sáquenme el jugo nomás, sí. Para eso estamos acá. Bueno, si eventualmente hubiera alguna pregunta o algo más que ustedes, a lo mejor después les llega ahí, me la pueden hacer llegar con el pastor Luis, así que no hay ningún problema en ese sentido, y ahí en la semana o la próxima sesión las podemos responder, ¿ya? Bueno, lo que yo les compartí ahora tiene que ver netamente con lo que pasa en el discipulado, digámoslo así, hacia la iglesia local. Y lo que vamos a ver la próxima semana, y por eso yo pedí estas 2 sesiones, estos 2 momentos, vamos a hablar del discipulado hacia los nuevos creyentes, que ahí también hay harto que plantear, pero no podíamos hablar del discipulado hacia los nuevos creyentes si primero no despejábamos qué pasa con el discipulado en la iglesia. Entonces, yo solamente quiero cerrar con esto. El discipulado no se reduce a los nuevos creyentes. El discipulado también me corresponde a mí. Yo también necesito ser discipulado. Todos los días por el Espíritu Santo, todos los días por la palabra de Dios y todos los días por mi iglesia. Y yo también tengo la posibilidad de discipular a alguien más también, y ahí eso tiene que ver con nuevos creyentes o incluso hermanos que ya llevan tiempo en la fe, pero que necesitan que alguien los acompañe, porque a lo mejor nunca nadie le han acompañado en ciertos puntos o en ciertas cosas de la fe que ellos necesitan aclarar. Así que, bueno, gracias por el tiempo, la atención y bueno, esto da para más, créanme, pero ahí después las conversaciones pueden ir fluyendo, así que la próxima semana, discipulado hacia nuevos creyentes. Pastor Luis. Muchas gracias, Pastor Cristian. Dios le bendiga grandemente, Dios bendiga su vida. Gracias por lo que nos ha entregado. Le pedimos a Dios que ahí nos ayude a digerir esto. Así que le voy a pedir a Pastor Carmona que nos despida y haga la oración final. Bueno, agradecer otra vez al Pastor Lobo, ¿cierto? Esta hermosa enseñanza y este desafío, ¿cierto? Para en las iglesias locales. Así que estamos expectantes para la próxima clase, para que podamos aplicar algunas de estas grandes verdades que estos 2 pastores nos han dicho. Así que muchas gracias, pastor. Vamos a orar entonces. Querido Dios, gracias te damos por esta oportunidad tan linda que nos das de poder, Señor, escuchar estas enseñanzas prácticas, Señor, que se están aplicando en la iglesia en Quillota y que está trayendo resultados, Señor, favorables para la extensión de tu reino. Permítenos también, Señor, recibir, ser humildes, para también aplicarlos, Señor, a nuestro contexto, para que así, Señor, también podamos impactar Quinta Normal, Cerro Navia, todas las comunas alrededor del templo, Señor, y de la iglesia que está allí en Shalom, Señor. Muchas gracias por tu hijo Cristian, Señor. Bendícele en su familia, Señor, y la iglesia, Señor, donde él ministra también, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima.